Muy bien, entonces les voy a pedir que hoy, al volver a nuestro estudio en el Evangelio según Mateo, abran su Biblia en Mateo capítulo 23. Abran su Biblia en Mateo capítulo 23. Cuando lo encuentren me dicen amén y luego todos podremos orar juntos. Mateo capítulo 23. Amén, amén. Muy bien, entonces vamos a orar todos juntos. Padre Celestial, gracias Señor por todo lo que ya has hecho en nosotros, entre nosotros. Gracias por esos corazones que han sido tocados por tu Espíritu Santo, por medio de la oración, por medio de la alabanza. Ahora Señor, como María queremos sentarnos a tus pies y escuchar lo que tienes que decir a través de tu siervo, Señor. Como siempre, que tu siervo mengue y que lo que salga de su boca sea lo que tú quieres que tu pueblo escuche. Ayúdame a no dar opiniones, sino a basarme claramente, únicamente en lo que la palabra de Dios dice, y que por ser así, tu Espíritu pueda confirmar en los corazones de mis hermanos y hermanas que lo que se está diciendo es la verdad. Danos, como Pablo dice, Señor, tanto el querer como el hacer, para que podamos hacer tu buena voluntad en nuestras vidas. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, y el pueblo de Dios dice... Muy bien, capítulo 23 del Evangelio según San Mateo. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. Estamos viendo, o hemos estado viendo, vimos en el estudio pasado que comenzamos a ver los ayes que el Señor pronunció sobre los escribas y los fariseos. Y creo que es bueno recordar lo que se quiere decir cuando se habla de un ay o de los ayes, ¿verdad? Hablamos de cómo es una exclamación de dolor. Es como cuando usted le dice a alguien, ay de ti, o ay de ti, es como decir, me da pena por ti, lo siento por ti, estoy preocupado por ti. Eso es lo que Jesús le está diciendo aquí a los fariseos y escribas. Lo siento mucho por ustedes, por la forma en la que están creyendo que de alguna manera van a complacer a Dios. Me da pena por ustedes, por las cosas que practican, que creen que de alguna manera los va a acercar más a Dios. Lo siento por ustedes, porque si siguen en esas prácticas, si siguen en esa queriendo hacer lo que están haciendo, un día van a llegar delante de Dios y van a ver que todo eso de nada les sirvió. Sí, el diccionario de la Real Academia Española nos dice que cuando la palabra ay es seguida de la partícula de y luego un nombre o pronombre, denota pena, temor, conmiseración, que quiere decir lástima, y o amenaza. Entonces el Señor está de alguna manera diciendo, lo siento por ustedes, me da lástima, siento que ustedes van a tener que sufrir algo que no deberían tener que sufrir si tan solo no estuvieran haciendo las cosas como las están haciendo. Y los llama hipócritas. Los llama hipócritas. La persona hipócrita practica la hipocresía, y la hipocresía es un fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a lo que verdaderamente se tiene o experimenta. Entonces la persona hipócrita es una persona que actúa, se comporta, habla de alguna manera, pero todo lo que en realidad está sintiendo en su práctica privada es todo lo contrario a lo que está exhibiendo públicamente. Sí, algo que es desafortunadamente es muy practicado en la iglesia. Pues somos buenos hipócritas, ¿no es cierto? Somos buenos hipócritas, sabemos aparentar muy bien. Estamos aquí en la iglesia, bien bonitos, peinados, bañados, perfumados, sentados, no hacemos ni un ruido, ¿verdad? Estamos oyendo la palabra, etcétera. Pero luego cuando salimos de aquí, a veces nos volvemos en personas completamente diferentes, ¿no es cierto? Entonces, es muy fácil de practicar la hipocresía, es muy fácil. Sí, poner una cara de gozo cuando en realidad por dentro estamos llenos de ira y de rencor. Sí, hacer de cuenta que todo está bien cuando en realidad las cosas no están bien. Y déjenme decirle, el lugar en donde menos hipócritas deberíamos de ser es en la iglesia. Aquí es en donde debemos venir tal como somos, reconociendo que necesitamos al Señor, reconociendo que necesitamos el poder de su Espíritu para poder caminar de una manera digna de Él, digna del Evangelio. Aquí es en donde podemos enseñar el cobre, o donde deberíamos de enseñar el cobre, o deberíamos de poder enseñar el cobre, pero a menudo es donde sentimos que tenemos que taparlo todo, ¿no es cierto? Lo tenemos que tapar todo. No
no podemos dejar que se mire ninguna debilidad, no podemos dejar que se mire ni ninguna manchita, porque ¿qué van a decir los hermanos? Les he dicho antes y les decía a los hermanos el jueves que parece que los dejé más confundidos que antes de que lo dijera. Así es que lo voy a decir otra vez para confundirlos a ellos más y a ustedes otra vez. Pero les decía que no somos, escuchen bien, no somos lo que creemos ser. ¿Sí? Y no somos lo que la gente cree que somos. Voy a personalizarlo. Yo no soy lo que creo ser. Y yo no soy lo que ustedes creen que soy. Soy lo que yo creo que ustedes creen que soy. Entonces, yo creo que ustedes creen que yo soy un santo. No hay muchos amenes, no hay muchos amenes. Pero lo que yo creo que ustedes creen que yo soy, voy a tratar de ser. Y la única manera de ser eso es si trato de entender lo que ustedes creen que yo soy. ¿Y cuándo lo voy a poder entender? Nunca, porque cada uno de ustedes tiene una opinión diferente de mí. ¿Verdad? Unos dicen, mira nomás qué viejo, feo y gordo. Otros dicen, wow, qué guapo, qué bárbaro. Qué curiosito. ¿Verdad? Yo no sé qué piensan ustedes de mí. Entonces, si trato de ser como yo creo que ustedes creen que soy, la voy a regar todita, ¿no creen? Y eso es básicamente lo que es ser hipócrita. Ser lo que no, básicamente ser lo que no se es. Y eso es una de las cosas que tenían los fariseos. El Señor estaba amonestando a los escribas y los fariseos por lo que estaban haciendo, porque aparentaban ser piadosos, pero en realidad no lo eran. Aparentaban ser justos y santos y apartados, que la palabra fariseos es lo que quiere decir, pero en realidad no lo eran. Porque hacían lo que hacían para hacer creer a la gente que eran lo que aparentaban ser. Por eso se les dice hipócritas. Pero no solo eso, no solo era esto por lo que los estaba amonestando, sino que también los estaba amonestando porque enseñaban a la gente a hacer lo mismo que ellos hacían, dándoles así un falso sentido de seguridad, de estar bien con Dios. Les decían a la gente, les ponían como ejemplo su conducta, ¿sí? Haciéndoles creer que eran santos, dándoles un ejemplo a seguir. Pero el Señor les está diciendo aquí que si la gente seguía su ejemplo, en realidad lo que iban a hacer era que se iban a convertir en doblemente hijos del infierno. Oraba Karina hace rato para que viviéramos nuestra vida como ejemplo para los niños, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado de qué ejemplo les estamos poniendo. Les estamos poniendo un ejemplo de lo piadoso que quisiéramos ser, o les estamos poniendo un ejemplo de una persona que quiere ser piadosa pero tiene problemas para hacerlo, por lo tanto necesita el poder del Espíritu Santo y necesita a Cristo en su vida para poder tratar de llegar a ser lo que en realidad se quiere ser. Porque les podemos poner un ejemplo de piedad que nosotros mismos no tenemos, que nosotros mismos no hemos alcanzado. Y entonces les estamos poniendo un mal ejemplo. ¿Han oído el dicho, haz lo que yo te digo y no lo que yo hago? Yo creo que ese dicho salió de lo más profundo del infierno. Porque ¿quién hace lo que se le dice y no lo que ve en la otra persona? Todos hacemos, ellos lo hacen, él lo hace, él se porta así, el pastor lo dijo, el pastor así es como... Entonces, si el pastor se sube al techo de este edificio y se tira de cabeza, ¿cuántos me seguirían? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con el ejemplo que le estamos poniendo y no ponerles un ejemplo de una piedad falsa que nosotros mismos no hemos podido alcanzar, porque eso era lo que los fariseos y los escribas estaban haciendo, y al hacerlo los estaban convirtiendo en doblemente hijos del infierno. Ahora, al amonestar a los fariseos y los escribas de una manera tan pública, porque lo estaba haciendo en pública, también estaba dejando saber a la gente que mucho de lo que habían creído no era lo correcto, no estaba bien.
Y al decirles a los fariseos, al regañarlos, al amonestarlos de esta manera tan pública, estaba dando la oportunidad tanto a los fariseos, a los escribas, como a la gente que lo estaba oyendo, de que se arrepintieran y cambiaran su manera de hacer las cosas. ¿Sí me explico? No era con el afán de condenarlos, por así decirlo. Era con escuchen. ¡Ay de ustedes! Tengo temor por ustedes, por favor escuchen. Y les estaba diciendo a la gente al mismo tiempo, advirtiéndoles que lo que los fariseos estaban haciendo y les estaban poniendo como ejemplo no era lo correcto. Y les estaban dando, el Señor no se goza en la destrucción de los impíos. El Señor no quiere que nadie perezca. El Señor no quiere que nadie se vaya al infierno. Y una de las cosas que debemos entender es que Dios no va a mandar a nadie al infierno. Cada persona que se vaya al infierno se va a ir porque quiso irse al infierno al no poner su confianza en el sacrificio de Jesucristo sobre la cruz para pagar por sus pecados. ¿Sí? Entonces les está tratando de advertir a tanto un grupo como el otro que se arrepientan y cambien su manera de hacer las cosas. Hoy llegamos al versículo 23, en el capítulo 23 de Mateo, y vamos a hablar de algo que normalmente no me gusta hablar de ello, pero es importante porque es importante aquí y tenemos que explicarlo. Y yo siempre les he dicho que nunca vamos a tratar de manipular a nadie, nunca vamos a tratar de hacer a nadie sentirse culpable porque diezma o no diezma, ofrenda o no ofrenda y todo eso. Y nunca vamos a hablar de ello si la palabra de Dios no habla de ello en la porción de escritura que estamos estudiando. Y si leen el versículo 23 del capítulo 23 de Mateo, van a ver que el tema de ese versículo es ¿qué? Ok, nomás una hermana. ¡Del diezmo! Y mucha gente pregunta, pastor, en el Nuevo Testamento, ¿se debe diezmar o no se debe diezmar? ¿Hoy debemos diezmar o no debemos de diezmar? El Señor demanda que se dé el 10% o no. ¿Qué tengo que hacer? ¿Estoy pecando si no doy mi diezmo? Pues vamos a ver qué dice el Señor, ¿qué les parece? Porque yo como pastor de la iglesia, que sé los gastos que la iglesia tiene y todo eso, yo diría, el que no diezme se va a ir al infierno. Pero es eso lo que la palabra de Dios dice. ¿Sí? ¿Qué les parece si vemos juntos? ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo? Ok, ujieres, por favor, chequen que nadie traiga piedras, tomates, nada que puedan aventar. En el versículo 23 de Mateo 23, y este es el quinto ay que el Señor va a pronunciar, les dice esto: ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas. Noten lo que está diciendo aquí. De nuevo, ya repasamos lo que es ay de ustedes. Sabemos quiénes son los escribas y los fariseos y sabemos que son hipócritas. Está establecido. Amén. No hay razón para volverlo a explicar. Pero luego noten lo que les dice, la razón por la que son hipócritas. Les dice, porque pagan el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y soslayan lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Noten por favor la última parte del versículo. Es necesario que hagan esto, pero sin dejar de hacer aquello. Entonces vamos a ver qué quiere decir eso, ¿verdad? Vamos a ver qué quiere decir eso, porque mucha gente pensaría, bueno, entonces el diezmo no es tan importante para Dios, el diezmo no es tan importante para el Señor, porque está diciendo que hay otras cosas más importantes, ¿verdad? Y de hecho mucha gente habla de cómo el Señor Jesucristo nunca habló acerca del diezmo, pero sí habló de él. Aquí está muy claramente que él habló acerca del diezmo y nos está dando instrucciones a través de lo que inspiró a Mateo a escribir, de cómo debemos de ver ese diezmo. Ahora noten lo que se les dice porque pagan el diezmo. ¿De qué dice pagan el diezmo? De la menta, del eneldo y del comino. ¿Qué es la menta? ¿No son los lifesavers esos de menta que no? No, la menta es la hierbabuena. Es la hierbabuena, ¿ok? Es hierbabuena. El eneldo, ¿qué es? Es una especie como la chía, pero un poco más fuerte, más grande. Y el comino, todos sabemos lo que es el comino, ¿verdad? Son cosas muy pequeñas, ¿sí? Son cosas muy pequeñas, pero noten,
que dice muy claramente, ustedes pagan el diezmo de la menta, el eneldo y del comino. Ahora, todas estas cosas no está usando para describir algo. Él está hablando literalmente de hierbabuena, está hablando literalmente de eneldo y está hablando literalmente de comino. No son un símbolo de nada, son lo que son. Así les está diciendo, porque los fariseos se preocupaban por diezmar hasta estas cosas, decían ellos. ¿Ok? Entonces, lo que él estaba diciendo aquí es que ellos se daban a la tarea de diezmar hasta de estas cosas. O sea que eran meticulosos en diezmar, entre comillas, de todo lo que tenían, hasta de las hierbas y los granos más pequeños. El Señor mismo está diciendo que lo hacían. Entonces no hay razón para pensar que no lo hacían. Pero vamos a pensar un poco, diezmar de la hierbabuena. ¿Cómo le hacían? Cosechaban la hierbabuena y decían, una hojita para mí, 10 para el Señor. Otra hojita para mí, otros 10 para él. Así es lo que hacían. No sabemos. O el eneldo o el comino. ¿Sí? Lo que el Señor está tratando de decir aquí, lo que el Señor está tratando de hacer notar aquí, no es tanto el diezmo, sino la ridiculez a la cual llegaban los fariseos para tratar de verse piadosos. Ahora, algo acerca del diezmo, y esto quiero que presten atención. Yo no sé quién de ustedes diezma, ¿ok? Yo no sé quién de ustedes diezma. ¿Quién entre todos nosotros aquí puede saber quién de nosotros diezmamos o no? ¿Quién? El Señor y nosotros, ¿verdad? Porque ustedes les pueden poner en su sobre diezmo, pero ¿es el 10% de todo lo que recibió esa semana, ese mes, ese año? ¿Quién sabe? Dios y usted. Al menos que les digamos, ¿saben qué? Cada fin de año nos pueden traer su W2 para ver cuánto ganaron en el año y sacar la cuenta de todas las ofrendas que dieron para ver si es el 10%. ¿Alguna vez les han dicho eso aquí en la iglesia al entrar? Se lo han dicho en cualquier lugar. Nada más, ¡pum! Diezmo, 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 diezmo. ¿No es cierto? Entonces, si nos ponemos a ver las cosas ya como son, los únicos que saben si diezman o no son ¿quiénes? Dios y ustedes. Entonces, el problema no soy yo, ni el problema es conmigo. Y no importa que yo les diga diezmen, 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 si no está en su corazón hacerlo, ¿saben qué? No lo van a hacer. Ahora déjenme decirles algo que sí es un problema. Si ustedes le ponen a su sobre diezmo y no es el diezmo, ¿a quién le están echando mentiras? ¿A mí? ¿A Dios? No. Los únicos que se están engañando son ¿quiénes? Entonces si no es, no le pongan. Y van a ser libres de culpa. Ahora, si me traen su W2 y veo que si es el diezmo, pongo su nombre aquí en una lista de personas que sí. No, no es cierto, no es cierto. No es cierto. Pero hay iglesias que eso hacen. Hay iglesias que le voy a poner una placa con su nombre a las sillas y la compra por $100. Y así sucesivamente. Pero entonces estamos haciendo lo que los fariseos hacían, lo hacían para aparentar ser algo que no eran. Mis hermanos, no aparenten ser algo que no son o que están dando lo que no dan. Sean francos con Dios, porque Él conoce nuestro corazón de todas maneras. Sean sinceros, a nadie están engañando más que a ustedes mismos. Y si como los fariseos dicen, yo soy fiel sembrador, soy fiel en esto, pero no lo son. Los únicos que se ven mal son aquellos que lo hacen. Mejor abramos nuestro corazón delante de Dios y no seamos hipócritas, ¿no es cierto? Ahora, por lo que revelan en las Escrituras acerca de los fariseos, podemos ver que eran gente importante y gente hasta pudiente. Tenían habilidad para diezmar. ¿Qué quiero decir con tener habilidad para diezmar? La persona que tiene habilidad para diezmar se puede llegar a creer que es aquella persona que tiene tanto que se puede dar el lujo de dar el 10%. ¿Sí? Desafortunadamente así es como lo vemos, pero no. La persona que es llamada a diezmar es toda persona que es creyente en el Señor, pero cada uno decide si lo va a hacer o no. ¿Sí?
Entonces las escrituras, al ver las escrituras y al estudiar a los fariseos, vemos que era gente importante, que era gente pudiente a menudo, tenían la habilidad para diezmar. Por ejemplo, lean conmigo lo que dice Juan 3 y el versículo 1, Juan capítulo 3 y el versículo 1. Se nos dice que entre los fariseos había un hombre que entre los judíos era ¿qué? Muy importante. ¿Cómo se llamaba? Nicodemo. Ahora, noten lo que pasa en Juan capítulo 19 y el versículo 39. Juan 19, 39, dice aquí: también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, llegó con un compuesto de mirra, de áloes, como de ¿cuánto? 30 kilos. Estas cosas no eran baratas. Estas cosas eran caras. Y aquí está hablando de lo que Nicodemo llevó para sepultar a nuestro Señor Jesucristo. Lo que quiere decir que Nicodemo tenía chelines, ¿verdad? Tenía billetes, vamos a decirlo como es, tenía dinero. Y lo invirtió en el Señor. Invirtió una buena cantidad le costó el diezmo de su cosecha, le costó el diezmo de su ganado. No sabemos, pero lo que sí sabemos es que fue espléndido con el Señor en su sepulcro. Amén. En Lucas, por ejemplo, en el capítulo 23, los versículos 50 al 53, Lucas 23, versículos 50 al 53, dice: un hombre bueno y justo llamado José, noten que era miembro de ¿qué? Del tribunal, y para ser miembro del tribunal se cree que tendría que haber sido miembro del Sanedrín, para lo cual tendría que haber sido fariseo. Versículo 51, no había estado de acuerdo con lo que los del tribunal planearon ni con lo que hicieron. Este José era de Arimatea, una ciudad de Judea, y también esperaba el reino de Dios. Así que fue a ver a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Versículo 53, después de bajarlo de la cruz, envolvió el cuerpo en una sábana y lo puso, escuchen, en un sepulcro abierto, en una peña, en donde aún no se había sepultado a nadie. Cuando habla de que nunca se había sepultado a nadie ahí, no quiere decir que lo sepultaban y después de cierto tiempo lo sacaban, sino que a menudo la gente que tenía dinero podía comprar un lado de una montaña, cavar una cueva y hacer lo que en nuestros días llamaríamos una cripta familiar. Y José de Arimatea había comprado esta peña, había cavado una tumba, y nadie de su familia se había muerto todavía, así es que la tumba era nueva, completamente nueva, ¿sí? Y entonces él la ofreció para la sepultura de Jesús, ¿sí? José de Arimatea entonces era considerado un hombre de medios porque tenía esta tumba. Y algo curioso, el profeta Isaías, en Isaías 53:9, en la Reina Valera 60, dice esto: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ¿quién? Con los ricos fue a su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Se piensa que esta profecía fue la que se cumplió al José de Arimatea, este hombre rico, dar esta sepultura para que pusieran al Señor Jesucristo en ella. Entonces, sí, murió con 2 ladrones y murió entre gente condenada, pero cuando fue sepultado en la tumba de un hombre rico. Entonces, estos hombres se preocupaban por diezmar, se preocupaban por diezmar hasta de las hierbas y las especias más pequeñas, pero lo hacían para hacer alarde de ello delante de los hombres y hacerse ver mejor y más piadosos que todos los demás. Ahora yo me puse a pensar en esto: ¿cómo? Y me puse a imaginar, llegaban con una carretilla llena de hierbabuena, llegaban con una carretilla llena de eneldo, con una carretilla llena de comino, y pasaban delante de toda la gente: este es mi diezmo de todo este año, de estas especies, y se la traigo al Señor. Es la única manera que yo veo que pudiera la gente pensar: mira nomás estos camaradas, qué bárbaro, qué fieles son con el diezmo. Sí, pero al menos que eso hicieran, ¿cómo se podía saber? Pero ellos buscaban la manera de hacer alarde de ello, y buscaban la manera de hacerse ver bien, buscaban siempre la manera de rebajar a la demás gente y hacerlos pensar que ellos estaban por allá abajo, pero yo soy bien piadoso, yo soy bien santo, yo sí doy mi diezmo, yo sí hago otro, cuando en realidad eran todo lo contrario. Por eso el Señor los llama hipócritas. ¿Sí? Noten en Lucas capítulo 18, 6, que conocen esta
este pasaje con Lucas 18, los versículos 9 al 14, dice esto: a unos que a sí mismos se consideraban justos y menospreciaban a los demás, Jesús les dijo esta parábola, versículo 10. Dos hombres fueron al templo a orar, uno de ellos era fariseo y el otro era cobrador de impuestos. Puesto de pie, el fariseo oraba consigo mismo de esta manera. Noten por favor que oraba ¿con quién? Consigo mismo. Creía que le estaba hablando a Dios, pero estaba felicitándose a sí mismo. Él era su propio Dios. Sí, noten, oraba consigo mismo de esta manera: Dios mío, te doy gracias, porque no soy como los demás, que son ladrones, injustos y adúlteros. Ni siquiera soy como este cobrador de... ¿Quién lo dejó entrar a este camarada? Ese es mi paréntesis ahí. Ni siquiera soy como este cobrador de impuestos. Y luego noten, ayuno 2 veces a la semana y doy ¿qué? La 10ª parte de todo lo que gano. ¿Quién podría saber si esto era cierto o no? Pero estaba haciendo alarde de ello. Versículo 13 dice: pero el cobrador de impuestos desde lejos no se atrevía ni siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: Dios mío, ten misericordia de mí, porque soy un pecador. Y así es como debemos venir al Señor nosotros. Antes del diezmo, antes de las alabanzas, antes de todo, antes del estudio, antes de todo. Así es como debemos venir al Señor primero. Señor, ten misericordia de mí, porque soy un pecador, porque soy una pecadora, y tal cual soy, vengo a buscar tu rostro, vengo a cantarte cantos, vengo a dar mis ofrendas, vengo a estudiar tu palabra, vengo a que tú me transformes, vengo a que tú me cambies, vengo a que tú me des el poder para ser una persona diferente a la que soy, porque sé que soy un pecador. Esa es la actitud con la cual debemos venir delante de Dios, y después de hacer eso, vámonos a alabar al Señor, a cantarle, con confianza a dar nuestra ofrenda, sea el 10%, o el 5%, o el 20%, o el 30%, lo que sea con lo que Dios nos ha bendecido, que podemos darle con gozo, con ganas, con alegría, porque Dios ama al dador alegre. Pero si no hemos hecho eso todavía, si no hemos hecho eso y queremos hacer todo lo demás, como que algo no encaja, o a veces salimos como llegamos. El versículo 14 dice: yo les digo, el Señor Jesús hablando aquí, que el cobrador de impuestos, volvió a su casa justificado y no el otro. Porque cualquiera que se enaltece, ¿qué pasará? Y aquel que se humilla, ¿qué pasará? Entonces se sentían tan grandiosos, se sentían tan grandes, se sentían tan santos, porque daban el diezmo de la hierbabuena, daban el diezmo del comino, daban el diezmo se sentían tanto que soslayaban. ¿Quién sabe qué quiere decir soslayar? ¿Alguien sabe? No, qué bueno, porque tampoco sabía, lo tuve que buscar en el diccionario. Entonces, soslayaban, quiere decir pasar por alto algo. Especialmente algo que es difícil, dejándolo de un lado. Era tan difícil para ellos lo que el Señor les va a pedir aquí, que mejor, en lugar de lidiar con ello, en lugar de verlo de cerca, en lugar de aplicarlo a su vida, mejor lo hacían a un lado para evitarlo. Es como si su luz de que su carro necesita que le den servicio en el tablero, se está prendiendo y apagando, y usted le pone un tape negro para no ver la luz. ¿Qué cree que le va a pasar al carro tarde o temprano? Va a tronar, ¿no es cierto? Va a confiar en que todo va a estar bien, todo va a estar bien, ¿verdad? Todo va a estar bien. Y no está bien. Y entonces los fariseos estos diezmaban de todas estas cosas y pasaban por alto las cosas que el Señor les va a mencionar, porque era demasiado difícil lidiar con ellas para ellos. Era demasiado difícil, era demasiado trabajo. O sea, que ponían un gran énfasis en lo que daban, pero se les hacía difícil cumplir con lo que el Señor llama lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. ¿Sí?
Y esta es ¿se acuerdan lo que les dije del 14 de febrero? Que si iban a salir con su esposa, etcétera, etcétera. Y lo único que tenían, ya habían apartado la ofrenda y es lo único que tienen. ¿Se acuerdan lo que les dije? Gástenlo en su esposa. Porque yo creo sinceramente que eso es lo que el Señor quiere. Y hacer un sacrificio por dar la ofrenda y no sacar a su esposa el día de los enamorados. ¿Es en realidad un sacrificio o egoístamente está diciendo, vieja, no podemos, es día de ir a la iglesia? ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo les dijo, lo vamos a ver más adelante, pero ¿se acuerdan cuando se quejaron de que los discípulos no se lavaban las manos antes de comer, etcétera, etcétera? ¿Se acuerdan lo que el Señor, cómo los reprendió? Les dijo, ustedes son los hipócritas porque enseñan tradiciones de hombre, ¿verdad? Porque bien dicen las Escrituras, honra a tu padre y a tu madre, pero ustedes les dicen, todo lo que tengo con lo que puedo ayudarte es ofrenda para el Señor. Y ahí es en donde está la diferencia entre la religiosidad y el corazón alegre para dar. En que si lo único que yo traigo en mi cartera es el diezmo que voy a dar hoy, pero alguien viene y me dice, hermano, no tengo para comprar el mandado de esta semana, me faltan $500 para pagar la renta, necesito comprarle medicina a mi mamá. Esa persona dice, Señor, tú sabes que esto era para ti, pero aquí estoy teniendo una necesidad hoy, real, no es una mentira. ¿Te importa si le muestro misericordia y se lo doy a él? ¿Sabe qué va a decir el Señor? Para nada, porque misericordia quiero y no sacrificio. Pero hay gente, hay personas que, no, el diezmo es del Señor, no lo puedes gastar en nada, no lo puedes dar a nadie. No. Y de nuevo tenemos que preguntarnos, ¿es el diezmo o no lo es? ¿Sí? Es el diezmo. Y no le voy a decir cantidad porque a lo mejor ofendo a alguien, pero es una cantidad que en realidad no refleja un diezmo, así es que no le ponga diezmo. ¿Sí? Entonces, le ponían énfasis a lo que daban, pero se les hacía difícil cumplir de nuevo con lo que el Señor llama lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Este mismo pasaje en Lucas capítulo 11 y el versículo 42, el Señor Jesucristo lo dice de esta manera: hay de ustedes, fariseos, que dan el diezmo de la menta, y aquí menciona otras cosas, y de la ruda, y de toda clase de hortalizas, pero pasan por alto la justicia y el amor de Dios. De nuevo, noten la última parte del versículo: es necesario que lo hagan sin dejar de hacer aquello. Ahora noten que no les dice, ¿saben qué? Si así es como van a diezmar, mejor no diezmen. ¿Verdad que no les dice eso? Si así es como mejor no lo hagan. Olvídense, de nada les va a servir. Quédense con su dinero. Si es la actitud que van a tener, por favor, no lo necesito. ¿Sí? No les dice eso, sino que les exhorta a hacer ¿qué? ¿Hacer qué? Las dos cosas. Las dos cosas. Esto es necesario que hagan, hablando de la justicia, la misericordia, la fe y el amor a Dios. Es necesario que hagan eso. ¿Sí? Es importantísimo que hagan eso. No se pueden zafar, eso es importante y lo tienen que hacer, pero sin dejar de hacer lo otro, que era ¿qué? El diezmar. O sea que no era uno o lo otro, era ¿qué? Los dos. Y ahí el Señor está poniendo el diezmar, le está dando la misma importancia que el practicar la justicia, la misericordia y la fe y el amor a Dios. No soy yo el que lo está diciendo. No digan que su pastor les dijo. Es la palabra de Dios la que se los está diciendo. Y ahora la bronca está entre ¿quién? Ustedes y Dios.
y yo soy libre de toda culpa. Ustedes van a tener que decidir si van a escuchar las palabras de Cristo a estos fariseos y a estos escribas. No se trata de uno o lo otro, porque hay gente que dice, ok, entonces si hago esto, no tengo que hacer aquello. Entonces, si me porto de esta manera, no tengo que cumplir con lo otro. No, el Señor es muy claro en las cosas que demanda de nosotros. No tenemos para dónde hacernos cuando en realidad escudriñamos las Escrituras y las estudiamos con el propósito de conocer el corazón de Dios y no dar nuestra opinión acerca de tal o cual doctrina o escritura. Es muy claro, ¿sí? Es necesario que hagan la justicia, la misericordia, la fe y el amor al Señor sin dejar de dar sus diezmos, de lo que sea que tengan. La hierbabuena, el eneldo, el comino. Ahorita si tienen gallinas, los huevos son muy valiosos. Así es que si quiere diezmar un par de docenas de huevos, raza tan amarga, ¿verdad, hermano? ¡Qué bárbaro! Es que no estamos en aquellos tiempos, eso era de lo que vivía la gente, eso era lo que pagaba, ¿verdad? Porque hay mucha gente que dice, bueno, en aquel tiempo daban vacas y esto y aquello. Pues tráigase una vaca, tráigase un chivo. Tráigase un cochito, aquí le damos mataril, le hacemos carnitas y todo. ¿Quién tiene vacas en su raza? Porque hay mucha gente que compara manzanas y naranjas, ¿no es cierto? Ahorita no estamos en una economía agrícola, estamos en una economía en la que se necesita dinero para hacer tantas cosas. Entonces, esto quiere decir que para el Señor las dos cosas son importantes. Los diezmos y practicar la misericordia y la fe y el amor a Dios y la justicia y todo eso son importantes. Y hay una razón, hay razones por las que son importantes, no es nada más porque el Señor dijo ya traigan todos los diezmos, etcétera, etcétera. Sino hay razones, hay necesidades que se tienen que suplir y por eso no se exige, si alguna vez le exigen el diezmo, eso no viene de Dios, ¿ok? Se lo puedo decir con toda confianza, no viene de Dios. Pero si le exhortan a que obedezca la palabra de Dios y diezme, preste atención, ¿sí? Pero el diezmo era importante porque era para la manutención del tabernáculo y del templo y lo son ahora para la manutención de la iglesia también. Y no era para los sacerdotes únicamente o para el templo o el tabernáculo, era para ellos también. Vean conmigo en Deuteronomio capítulo 14, los versículos 22 y 23. Deuteronomio 14, 22 y 23. Note lo que dice el Señor aquí. Cada año, deberás presentar sin falta, y noten que es cada año, lo que tiene que ver todas las cosechas, todos los animales que le hayan nacido, hasta los primogénitos, si tuvieran un hijo primogénito también tenían que, pero todo lo que hayan recibido durante el año, ¿sí? Cada año deberás presentar sin falta la 10ª parte de todo el grano que tu campo produzca. Y esa 10ª parte de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus rebaños y ganados, la comerás delante del Señor en el lugar que Él escoja como residencia de su nombre, para que aprendas a temer siempre al Señor tu Dios. ¿Sí? Entonces, granos, especias, ganado, etcétera, todo tenían que traer una 10ª parte de ello, ¿verdad? Y lo traían para la manutención del templo y del tabernáculo, porque en el tabernáculo se tenían que hacer panes de la proposición, cada día se tenían que hacer frescos y ponerse dentro del tabernáculo, se hacían perfumes aromáticos con las diferentes especias, con el aceite que molían de las aceitunas y todo lo demás, se mantenían las lámparas encendidas de día y de noche, se hacían los inciensos que se necesitaban para
el altar del incienso, todo eso se hacía con los diezmos de la gente del pueblo de Israel, porque los sacerdotes no tenían propiedades, los sacerdotes no tenían casa, tenían donde vivir, porque el Señor les proveía ahí alrededor del tabernáculo y en el templo después, etcétera, y ciudades de refugio después, pero no tenían casa, no tenían propiedades. Y entonces todo lo traían, ¿sí? Y de nuevo, para hacer los panes, para las ofrendas de grano, los aceites para mantener encendidas las lámparas de día y de noche. ¿Cómo lo pudiéramos transferir, cómo lo pudiéramos aplicar aquí en nuestros días? Bueno, pues este lugar es nuestro tabernáculo. No es nuestro, así es que lo tenemos que pagar cada mes. Las luces, que va incluido en la renta. La calefacción cuando está haciendo frío. El aire acondicionado cuando está haciendo calor. Los panecitos y el café que vamos y nos comemos después del servicio. ¿Verdad? Los materiales necesarios para el ministerio de niños. Algunas de las cosas, si no es que todas las cosas que necesitamos para el ministerio de alabanza. Y pues el pastor también tiene que comer. No debería de comer tanto quizás, pero tiene que comer. Entonces por eso eran importantes los diezmos aún en el tiempo de Jesús. Y lo siguen siendo hoy, mis hermanos. Lo siguen siendo hoy. Y porque el Señor lo está dando importancia aquí, le estoy dando importancia yo. Pero después de que hablemos de esto aquí hoy, nunca me van a oír tener una campaña para recaudar fondos. Nunca me van a oír vendiendo tal o cual cosa porque necesitamos esto y aquello. Va a ser de lo que ustedes den, lo que el Señor ponga en su corazón dar. Si es el 10%, gloria a Dios. Va a haber veces en los que podamos dar el 20%. Por ejemplo, yo ahorita ya vivo solo. Mi esposa está con el Señor, no tiene ninguna necesidad. Mis hijos están grandes, ellos trabajan. Así es que mis necesidades cada vez son ¿qué? Menos. Lo que quiere decir que mi habilidad para dar, ¿qué se hace? Crece. Y esa es la forma, mis hermanos, en la que debemos de ver las cosas. ¿Sí? Así es como debemos de ver las cosas. Si nuestras necesidades menguan y podemos cubrirlas con menos dinero, entonces quiere decir que tenemos más para dar, no más para almacenar. Aunque nada de malo tiene almacenar. ¿Sí? Pero ¿qué tanto es suficiente? Ustedes tienen que decidir. ¿Sí? ¿Sí? Entonces para eso eran los diezmos. Por eso el Señor dice a través del profeta Malaquías, en Malaquías 3:10, entreguen completos los diezmos en mi tesorería y habrá alimento en mi templo. Con esto pueden ponerme a prueba. Verán si no les abro las ventanas de los cielos y derramo sobre ustedes abundantes bendiciones, lo digo yo, el Señor de los ejércitos. La Biblia dice que nunca debemos de tentar al Señor, ¿no es cierto? Pero aquí nos da permiso de tentarlo en esto. ¿Se dan cuenta? El Señor está diciendo, pruébenme, chéquenle, hagan lo que la palabra de Dios les está diciendo y vean si no soy fiel a mi palabra. Lo que pasa es que a menudo nos da miedo checar, ¿verdad? A veces nos da miedo, ¿y qué tal si no lo hace? ¿Y qué tal si les salen mal las cuentas? Bueno, yo no sé, hable con Dios. Hable con Dios, ¿verdad? Pero a veces eso es lo que pasa. Y también los diezmos eran importantes porque de eso vivían los sacerdotes. De eso vivían los sacerdotes. Si gente no llevaba sus becerritos, sus granos, su trigo, etcétera, los sacerdotes no tendrían que comer. Y el Señor quería ocuparse de sus sacerdotes, aquellos que había llamado a sus sacerdotes. Ningún sacerdote se metía al sacerdocio para hacerse rico. Pero muchos después de entrar al sacerdocio vieron que había la posibilidad de hacerlo y lo hicieron. No conozco muchos pastores, conozco uno que otro, pero no muchos, que se metieron a pastorear en una iglesia para hacerse ricos. Créanme, no es posible. En algunas iglesias no se puede.
Pero después de que algunos vieron que eran carismáticos y que tenían don de convencimiento y la gente empezó a traer todos los diezmos al alfolí y todo eso, vio que había la oportunidad. Sí, yo por eso nada más saco el Mercedes cada viernes en la noche y lo vuelvo a guardar el sábado en la noche y todo el resto de la semana ando en el Corolla ese que trae cargado hasta las chanclas de todo de todos lo que necesitamos traer aquí. Pero el viernes en la noche y el sábado, puro Mercedes. No es cierto. Pero lo vemos, ¿no es cierto? Vemos a pastores, qué bárbaro. Viven en mansiones, viajan en jet privado, tienen puros BMWs, Mercedes y Rolls Royces y traen relojes, no del Costco, traen relojes de Rolex, ¿verdad? Y los trajes son impecables, ¿verdad? No los agarraría uno muertos en unos Vans de $30 que se compran a 2 por 1 en el outlet de aquí de San Isidro, para nada. Pero hay muchísimos más que no somos así. Hay muchísimos más que no estamos aquí, que no pastoreamos una iglesia para enriquecernos de ella, para trasquilar a las ovejas, sino para alimentar a las ovejas del Señor con la palabra. Se los digo con toda seguridad. Sí, en Números capítulo 18, los versículos 20 y 21, Números 18, 20 y 21 dice: el Señor le dijo también a Aarón: tú no recibirás ningún terreno en propiedad ni porción alguna entre los hijos de Israel. Yo soy tu porción y tu propiedad. A los hijos de Leví les he dado como herencia por su ministerio, lean lo que sigue, todos los diezmos de Israel, ya que ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Ya que ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Era para que ellos comieran, ellos y sus familias. ¿Sí? No era para que se enriquecieran, porque todo lo demás tenía que ser usado para el servicio del templo, del tabernáculo, de la iglesia. ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes cuando estudiamos Mateo 10? No lo van a poner en la pantalla, pero ¿se acuerdan en Mateo 10 cuando estudiamos ese capítulo, cuando el Señor envía a sus discípulos a predicar que el reino de los cielos se ha acercado? ¿Se acuerdan de lo que les dijo? En Mateo capítulo 10, los versículos 9 y 10, lo pueden ver, hay unas páginas a la izquierda en su Biblia o unos cuantos scrolls hacia abajo en su celular. Dice: no lleven consigo oro, ni plata, ni cobre, ni mochila para el camino, ni 2 túnicas, ni calzado, ni bastón, porque el obrero es digno de su alimento. No van a andar pidiendo limosna, no van a andar pidiendo, no, el Señor me dijo que no trajera nada de comer, no tiene por ahí unas tortitas de maíz, unos chilitos serranos, un trocito de queso fresco, un cafecito, no, ¿les está dando hambre? Callo boca para de, ok. No, el Señor les aseguró que cuando salían a predicar el Evangelio, iba a haber gente que se iba a encargar de ellos. Ellos tenían que creer y esperar que Dios iba a proveer para sus necesidades a través de aquellos a los que les iban a ministrar. Y además debían esperar que Dios supliera esas necesidades por medio de la hospitalidad y generosidad de los demás. Sí, y quiero decirles algo, y siempre lo digo cuando predico algo así. Quiero darles las gracias a Dios por las personas que, movidas por su espíritu, muestran su generosidad hacia este ministerio, y a través de esa generosidad al ministerio, su generosidad hacia mí. ¿Okay? Y lo hicieron durante el tiempo que mi esposa estuvo viva, lo hicieron cuando mis hijos eran pequeños, y han sido fieles hasta ahorita, y les doy las gracias, y las gracias a Dios por ustedes. Y le pido a Dios que les dé sobreabundantemente para todas sus necesidades, y más todavía, para que puedan ser igual de generosos, no nada más aquí, sino afuera de este lugar también. Sí, en Gálatas capítulo 6 y el versículo 6, Pablo les escribe a los Gálatas y les dice: el que recibe enseñanza en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena. ¿A quién? Ahí lo vamos a dejar, sin comentarios. ¿Sí? En 1 Corintios capítulo 9, los versículos 9 al 14, noten lo que dice ahí Pablo: porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Quiere decir esto que Dios se preocupa por los bueyes?
¿Y qué tal con los que se portan como? Ok. Porque en la ley de Moisés está escrito, dice Pablo, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Quiere decir esto que Dios se preocupa de los bueyes? O más bien lo dice por todos nosotros, hablando de los que andaban predicando el Evangelio. En realidad esto se escribió por nosotros, porque tanto el que ara como el que trilla deben hacerlo con la esperanza de recibir su parte de la cosecha. Si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, ¿será mucho pedir que cosechemos de ustedes lo material? Si otros participan de este derecho sobre ustedes, con mayor razón nosotros. Sin embargo, no hemos hecho uso de este derecho, sino que lo toleramos todo a fin de no presentar ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿Acaso no saben no saben ustedes que los que trabajan en el templo comen del templo, que los que sirven al altar participan del altar? Así también el Señor ordenó a los que anuncian el Evangelio, ¿qué dice? Que vivan del Evangelio. A los que vivan de él, de lo que se recauda a través de él. Que vivan, no dice que se enriquezcan, dice que vivan, ¿sí? Que vivan de él. No lo van a poner en la pantalla de nuevo, pero es un pasaje que creo que debemos leer. Se encuentra en Filipenses capítulo 4, comenzando con el versículo 10. Pablo está dirigiéndose a los filipenses y les va a dar las gracias por lo que le van a enviar a través de un hermano para sus necesidades mientras él anda predicando el Evangelio. En Filipenses 4, comenzando con el versículo 10, dice: grande ha sido mi gozo en el Señor, de que al fin han reanudado ustedes su cuidado por mí. Claro, la disposición la tenían, pero les faltaba oportunidad. Versículo 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a estar contento en cualquier situación. Sé vivir con limitaciones y también sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, tanto para estar satisfecho como para tener hambre. Lo mismo para tener abundancia como para sufrir necesidad. Y luego el versículo 13, un versículo muy mal usado, dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo que está diciendo aquí Pablo es que yo sé vivir con la panza llena y sé vivir con la panza completamente vacía. No importa en qué situación económica me encuentre, el Señor me ha dado la fortaleza para vivir en cualquiera de las dos. Me gozo cuando tengo todo lo que necesito, pero también me gozo cuando hay necesidad, porque es cuando más dependo del Señor. ¿Sí? Versículo 14 le sigue diciendo: sin embargo hicieron bien en participar conmigo en mi tribulación. Y bien saben ustedes, hermanos filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en cuestión de dar y recibir, sino solo ustedes. ¿Cuántas iglesias? Ninguna. Versículo 16, incluso a Tesalónica una y otra vez ustedes me enviaron para cubrir mis necesidades. No es que yo busque dádivas, lo que busco es que abunde fruto a la cuenta de ustedes. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno y he recibido de Epafrodito lo que ustedes me enviaron. Noten lo que ellos habían enviado a Pablo para su manutención. Eran un sacrificio aceptable, de olor fragante y agradable a Dios. Así que mi Dios suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice: amén. Amén. Ahí está la importancia. Por eso el Señor lo dijo que eran importantes. Pero no debemos de dejarlo ahí, porque si lo dejamos ahí está incompleta la enseñanza, porque para el Señor igual de importante, si no es que más importante en algunos casos, es que como individuos, como iglesia, seamos amorosos, misericordiosos y bondadosos. Quiere que nos preocupemos por las necesidades de los demás dentro y fuera de la iglesia. ¿Sí? Que la iglesia se encargue en muchas ocasiones de las necesidades de las personas que son parte de la iglesia. Que ninguno de nosotros tenga temor de ir con el pastor, ir con la mesa directiva y decir: pastor, no tengo para pagar la renta, en serio, y no es porque lo he estado malgastando, es porque simplemente no he trabajado, es porque enfermedad o lo que sea, y el pastor tenga la habilidad para decir: ¿sabe qué, hermano? ¿Sabe qué, hermana? Aquí tiene, para que pague su renta. No debemos de tener temor de hacer eso. A veces tenemos necesidad y no vamos a pedir ayuda. ¿Por qué? ¿Vergüenza?
¿Cuál? Orgullo. Todo es orgullo. Porque ¿cómo voy? Ay no, Dios, no. Dios guarde la hora que el día que yo tenga que pedirle ayuda a alguien. ¿No es cierto? No debe ser así. Y si la iglesia tiene todo lo que necesita, la iglesia debe buscar hacer el bien a sus propios miembros. En Miqueas 6:8 el Señor dice: hombre, el Señor te ha dado a conocer lo que es bueno y lo que Él espera de ti. Y que no es otra cosa que hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Ahí va involucrado todo lo demás. Hacer justicia es hacer lo justo, es hacer lo que Dios manda, es hacer lo que Dios dice en su palabra, incluyendo el ofrendar. Ni siquiera lo voy a decir diezmar ya, incluyendo el ofrendar. Ustedes deciden si va a ser el diezmo o no lo es, de acuerdo a cómo Dios los prospere cada semana, cada mes, cada año. Es decisión suya. Dios no le va a quitar a usted lo que usted no quiere dar. Nunca. Quizás lo pierda por mal invertirlo, pero Él no se lo va a quitar. ¿Sí? Misericordia, todos necesitamos misericordia y necesitamos ser misericordiosos. Todos necesitamos misericordia y necesitamos ser misericordiosos. Y todos necesitamos una dosis de humildad cada uno de los días de nuestra vida. Porque el hambre nos tumba ahí. ¿Conocen a mi mamá? Sí. Es cierto, el orgullo es el que nos previene de hacer muchas cosas que deberíamos estar haciendo pero no lo hacemos, de pedir muchas cosas que deberíamos de pedir pero no las pedimos. Por último aquí, mientras el grupo de alabanza pasa al frente, Colosenses capítulo 3 y el versículo 12 dice: por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de entrañable ¿qué? Misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de... ¿Para qué dijo eso último? Pero es la palabra de Dios y es lo que necesitamos hacer, mis hermanos. ¿Qué es? Es importante diezmar. Se nos llama a diezmar en el Nuevo Testamento, se nos dice que tenemos que diezmar en el Nuevo Testamento. No, se nos dice que hay cosas tan importantes como el diezmo y que tenemos que esforzarnos por hacer las dos cosas. Pero es entre nosotros y Dios. Usted dígale a Dios: Señor, este mes, qué bárbaro, abundancia. Entonces vaya a dar un poco más. Señor, este mes me tocó pagar algo que no estaba esperando pagar. Gloria a Dios, va a dar menos. Usted determine delante de Dios lo que va a dar. Pero no le diga que le va a dar el diezmo si no es lo que le va a dar. Sea honesto con Él. Señor, no puedo, Señor, no tengo, Señor, no quiero. Sea honesto, Él ya lo sabe de todas maneras. Él conoce el estado. Por eso les dice a los fariseos y a los escribas: ay de ustedes, fariseos y escribas, ¿cómo? Hipócritas. Porque diezman esto y aquello, pero se les olvida esto y aquello. Esto deberían hacer sin dejar de hacer lo otro. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Dios, si quisiéramos ver las cosas más claras de lo que las has presentado hoy a través de tu siervo, no las podríamos ver más claras. Espero, Señor, que tu palabra llegue al corazón de cada uno de mis hermanos, mis hermanas, inclusive de mi corazón, yo también examinar lo que doy, cuánto doy, cómo lo doy, con qué espíritu lo doy.
Ayúdanos, Señor, a poder hacer cuentas de todas las bendiciones que tú has derramado sobre nosotros. Y de acuerdo a esas cuentas, a ser generosos con los demás, comenzando contigo en nuestras ofrendas y diezmos, con nuestra familia inmediata y cercana, con nuestros amigos que pudieran estar teniendo problemas financieros, con aquellos que ni siquiera conocemos pero que vemos que tienen necesidades. Ayúdanos, Señor, a usar todo lo que tenemos para tu honra y para tu gloria. Podemos ver gente necesitada en todos lugares, pero la necesidad que más tienen es la necesidad de conocer tu voluntad, la necesidad de escuchar el Evangelio, la necesidad de acercarse a Jesús. Ayúdanos con nuestro ejemplo, Señor, con nuestra humildad, con nuestra misericordia, con todo aquello que tú nos has suplido para servirte, a presentar el Evangelio con nuestras vidas. De nuevo, Señor, te pido por cada persona que está aquí presente. Te pido por cada hermano que ha sido fiel en las finanzas. Bendíceles a cada uno de ellos sobremanera. Y como te pedimos cada semana, aquellas personas que están teniendo problemas, que no tienen trabajo, que no han trabajado en algún tiempo, que están enfermos, Señor, tú suple para ellos, para que ellos en gratitud por lo que tú les das, puedan también así compartir de ello con los demás. Bendecimos tu nombre, Señor, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te damos toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza, porque tuyo es el poder, tuyo es el reino, hoy y por siempre. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, y el pueblo de Dios dice: